El documental Incides Job nos habla respecto a la crisis financiera del 2008. Este documental, el cual ganó muchos Óscares, es un documental muy bien elaborado y con grandes expectativas y diversos puntos de vista, analizando desde el más mínimo detalle hasta cuál fue la consecuencia que hizo surgir a la gran crisis y la gran recesión del 2008. Este documental es un reflejo respecto a que si las personas que están a cargo de las finanzas no hacen bien su trabajo o simplemente en vez de buscar una seguridad financiera y estable para las demás personas y todo el mundo económico, buscan más bien el interés económico propio, llegarán a crear una gran crisis económica. Uno de los antecedentes históricos más relevantes y que dan inicio a este documental es la crisis que sufrió Islandia en los años 2000, llegando al 2008, donde explotó su crisis, donde explotó esa burbuja financiera que ellos mismos habían creado. Islandia, por su parte, contaba con una población muy reducida a comparación de Estados Unidos, pero su capital económico era muy grande y vasto, lo cual podía hacer crecer y florecer a Islandia. Pero malas decisiones tomaron de que los 3 bancos principales fueron privatizados. El gobierno de Islandia permitió eso porque pensaron que era una buena jugada. Los financieros habían solicitado y habían hecho su investigación necesaria y decían es bueno y es mejor que los 3 bancos principales de Islandia se independicen, se privaticen, para que ellos puedan optar a más préstamos y poder ser un poco más flexibles y ayudar a la economía. Pero todo esto era una pantalla de humo, porque inmediatamente los bancos, al momento de privatizarse, empezaban a pedir préstamos exteriores e incluso hasta por el triple o el doble de la economía de Islandia, lo cual poco a poco enriqueció a las personas a cargo de los bancos, a sus ejecutivos, y empobreció a la población de Islandia, lo cual llevó muchos años después a muchos despidos masivos. Los únicos acaudalados y los únicos que salieron beneficiados fueron los ejecutivos de estos bancos y sus familias. Es importante saber que las finanzas, si son mal administradas, pueden llevar a una gran crisis económica, más siendo aquellas personas que están a cargo de velar por una seguridad financiera. Islandia cometió un grave error: evitar la regularización de las finanzas. Cuando privatizó los bancos, no puso normas de regulación. Y esto también aplica para Estados Unidos. En 2008 también no quiso aprobar leyes de regulación y eso llevó a una gran crisis económica. Pero veamos más adelante, parte por parte, cómo este documental nos envuelve en este tema y abarca cada uno de los temas y cada uno de los puntos de vista que hizo origen a esta crisis económica. ¿Cómo llegamos aquí? Es el título de esta primera parte de este documental, en la cual nos habla el cambio de políticas y regulaciones legales de los bancos. Este cambio de políticas surgió desde la Gran Depresión. La Gran Depresión, ese evento histórico en la historia de Estados Unidos, en la cual toda la economía se vino abajo y todavía casi empezó una guerra. En este momento de la historia estadounidense, en la Gran Depresión, hubieron 40 años después de ella que hubo un gran momento de regularización. Las finanzas eran muy reguladas y los bancos pequeños, los bancos locales, tenían prohibido estrictamente especular con el dinero de sus clientes. Por lo tanto, habían bancos de acciones en las cuales eran las personas que aportaban su propio capital, aportaban su propio financiamiento para poder especular y poder invertir en las bolsas. Lo cual, pues, para ellos no era muy agradable, ya que era apostar con su propio dinero, poderlo perder todo o ganar un poco
a costa de ellos. Es importante saber esto porque la regularización buscaba proteger a la economía central y que no se diera una gran crisis. Pero las personas, a cambio, miraban de que la economía no prosperaba muy rápidamente, ya que estas regularizaciones impedían que se apostara mucho dinero, que se evitara correr riesgos, lo cual no le agradaba mucho a varias personas que sí deseaban ganar dinero inmediatamente especulando y usando el dinero de alguien más, pero no se podía, la ley no lo permitía. Posteriormente de eso llegaron las desregularizaciones del presidente Ronald Reagan y sus sucesores. ¿Qué pasa con esto? Después de esos 40 años de regularización, entró el auge de desregularización, en la cual no querían regular las finanzas, querían dar libertad a los bancos para que pudieran especular con el dinero de sus socios. El presidente Ronald Reagan aprobó la ley y buscaba, junto con sus funcionarios financieros y economistas, que se pudiera dar rienda suelta a la regularización, se pudiera especular con todo lo que se pudiera ver, con el fin de que la economía creciera, especulando y arriesgando un poco más a cambio de prosperidad. Posteriormente llegaron más presidentes a los cuales no hicieron nada respecto a esto. Las finanzas seguían desreguladas, no había un control financiero y las empresas, los bancos, las instituciones financieras empezaban a apostar un poco más y empezar a ganar. Se miraba mucha prosperidad para Estados Unidos a cambio de ese peligro de no regular muy bien las finanzas. La desregularización siguió más fuerte que nunca, hasta el momento en que dos bancos se fusionaron y crearon a Citigroup. Cuando estos dos bancos se fusionaron, violentaban la ley, porque dos bancos no podían unirse y poder querer apostar más. No podían especular más con el dinero, ya que respecto a las leyes antiguas no podían especular más de un cierto límite económico. He aquí donde se crea la ley Graham. La ley Graham buscaba que se autorizara esta fusión, que Citigroup siguiera siendo y fuera el banco más grande estadounidense. Y también buscaba que las especulaciones no tuvieran límite, no tuvieran un límite, o sea, podían especular con lo que sea, con lo que ellos pudieran y con las cantidades que ellos desearan, siempre y cuando buscaban pagar. Pero muchas veces las finanzas nos mienten y empezaban a especular incluso con lo que no se tenía. Ya no solamente era con el dinero de los socios o de los clientes, sino también con los títulos de crédito. Otra forma de regularización. En esta parte del documental también nos habla respecto a una metáfora, la metáfora del barco petrolero, lo cual nos deja una imagen muy clara de cómo es la regularización financiera y cómo es la desregularización. Imaginémonos un barco petrolero. El barco petrolero, cuando se le inyecta el petróleo, lo hace en diferentes compartimentos. Esto con el fin de que si llega a haber una marea muy turbulenta, el petróleo, cuando se mueve de un lado para otro, no haga volcar al barco. No haga volcar al barco, porque si todo el petróleo estuviera unificado en un solo compartimento, este tomara la misma fuerza que tiene el alta mar y podría llegar incluso a hacer declinar tanto el barco que podría darse vuelta. Así también es la regularización y la desregularización. La regularización es esos pequeños compartimentos, la economía en pequeños compartimentos. Cierto, no hay un alza en el crecimiento económico, pero se busca proteger que la economía, el barco petrolero, no vuelque enseguida, sino que si se llega a volcar o se llega a arruinar
un compartimento de petróleo, este no afecta a los demás. Mas sin embargo, con la desregularización, lo que se creó es que el barco petrolero, el mercado financiero, ya no tuviera compartimentos, sino que todo estuviera unánime. Lo cual, en la metáfora del barco petrolero, nos da a entender que si empieza a haber turbulencia en el mar, el barco financiero iba a volcar irremediablemente. El problema era de que muchas personas no lo veían venir. La titulización de créditos era otro tema controversial y era un tema muy importante en las cuales había que darle sumo cuidado, ya que en esta se miraba cómo el sistema empezó a evolucionar a modo de crear la oportunidad y el ambiente ideal para que hubiera un gran crash, para que hubiera y se diera la gran crisis del 2008. En el 2001 surgió un sistema, el sistema de titulización de créditos. El antiguo sistema funcionaba de la siguiente manera: habían personas que pedían un préstamo o una hipoteca y estas se las pegaban a sus prestamistas, se las pagaban a su banco local y pues conforme el tiempo se daban las ganancias, ya sea de los intereses o de la ganancia de haber prestado ese dinero, y ahí no más. Pero este sistema que se dio y surgió debido a que ya no habían límites con qué especular, se podían especular con las titulizaciones de crédito, era decir, con los títulos de crédito se podían especular y generar aún más dinero. ¿Cómo funcionaba este nuevo sistema? Era de la siguiente manera: la persona iba a su banco de confianza, iba a pedir prestado o pedía un crédito o pedía una hipoteca, sin importar que era un título de crédito. Cuando una persona solicitaba la hipoteca y debía pagarle al prestamista, a su vez la vendía a lo que se llamaban los barcos de inversión. Los barcos de inversión lo que hacían era comprar esos títulos de crédito a los prestamistas, a los bancos normales, para poderlos poner en el mercado financiero, en las cuales los inversionistas podían apostar a esos títulos de crédito. A estos títulos de créditos se les cambió el nombre, porque cuando se juntaban muchos títulos de crédito se creaban lo que eran las CDO, que eran derivados complejos de obligación de deudas colaterales. ¿Qué quería decir esto? De que estas obligaciones de deuda colaterales se iban a pagar posteriormente y las personas podían invertir en esas obligaciones, en esos CDO, generando para ellos, los inversionistas, más dinero. Entonces, cuando una persona pagaba a su prestamista, llegaba hasta el final de la línea del sistema a pagarle a los inversionistas y podían generar más dinero. El problema era de que a veces habían CDO tóxicas y estas no tenían tanta validez o tanta confianza o seguridad de que los prestamistas o los hipotecados iban a pagar dicha hipoteca o dicho crédito, lo cual empezaron a ver una institución que se llamaba la aseguradora de COD, la aseguradora de estos complejos derivados, en las cuales la aseguradora, mediante una prima trimestral, el banco de inversión le pagaba a la aseguradora, y que si en el momento que estos no se llegaban a pagar, la aseguradora pagaba ese dinero, pagaba el dinero de la COD que pues no estaba siendo pagada. Ahora bien, ¿cómo ganaba dinero la aseguradora? Mediante otros inversionistas, los cuales, aunque no compraban CDO, decían tal CDO va a fracasar o no va a fracasar, y pues ellos apostaban mediante, así fracasaba, ellos ganaban dinero. Entonces la aseguradora, en este ámbito así funcionaba el sistema: si una COD fracasaba, la aseguradora tenía que reembolsarle al banco de inversiones el dinero de esa COD, y también le tenía que reintegrar a las personas que estaban invirtiendo respecto a decir que esa COD iba a fracasar. Era muy complejo y un poco curioso este sistema, pero así funcionaba. Este sistema se volvió tan eufórico y tan utilizado que muchas personas empezaron a pedir más hipotecas para poder hacerse de su casa o a poder hacerse de su capital. Este sistema era muy complejo, se podía
eh, apostar, por así decirlo, o especular con todo lo que tenía, incluso con los títulos de crédito. Normalmente se asegura algo que es físico, como una casa. Pero este tipo de aseguradoras aseguraban las hipotecas de muchas personas, lo cual, si esta hipoteca no se llegaba a pagar o si la casa llegara a ser destruida, iba a ser un completo desastre para todo el sistema. No se había pensado ir para atrás, solo para adelante, ir invirtiendo, invirtiendo y especulando. No se empezaba, ¿qué pasaba si las personas ya no empezaban a pagar esa hipoteca? Todo el sistema iba a crear un estancamiento y un caos masivo. Esto daba origen a una potencial burbuja financiera. Todas las personas especulaban y no se sabía si realmente este dinero iba a salir a flote. Mediante este uso de sistemas se crearon los créditos subprime. Los créditos subprime eran créditos que se le daban a las personas que muy difícilmente se podría decir que iban a pagar su hipoteca o iban a pagar su crédito. ¿Qué pasaba con estos créditos? Se daban a esas personas que tenían demasiada necesidad y que era muy difícil comprobar que iban a pagar. Estos créditos, por así decirlo, eran unos créditos peligrosos, pero aún así los prestamistas, los bancos, las instituciones lo vendían a los bancos de inversiones. Los bancos de inversiones recibían este crédito subprime y le pagaban a los aseguradores para que les cambiara su calificación. En vez de ser créditos subprime, créditos peligrosos, que fueran créditos seguros. La mayor calificación que se les podía dar era créditos de triple A. Significaba de que este crédito, que esta COD era muy segura y que sí se iba a pagar. Por lo cual los inversionistas sí compraban estos COD. Y esto generaba aún más dinero. ¿Por qué? Porque los créditos subprime generaban más intereses. Eran por más largo tiempo y daban mejor remuneración al banco de inversiones. Por lo tanto, muchas de las instituciones prestatarias lo que buscaba era venderle a sus clientes los créditos subprime, créditos peligrosos, altas tasas de crédito, grandes altos de interés, pero también una gran ganancia al momento de meterlo al banco de inversiones. Y la aseguradora se aseguraba de ponerle una calificación falsa, por así decirlo. Una calificación de que este crédito es muy seguro. ¿Por qué? Porque la aseguradora no tenía esa responsabilidad de saber si su calificación fracasaba o era incorrecta. Ellos no tenían que pagar nada. Simplemente la aseguradora tenía su ganancia al momento de calificar como créditos AAA a todas las COD que le vendían o les daban a evaluar, creando que la aseguradora generara mucho dinero, ganara mucho dinero y a sus empleados se les dieran bonos en efectivo por muchos millones de dólares. El sistema no era infalible, pero era muy redituable para todas las personas que estaban adentro de ese sistema, aunque la economía sufriera después. En su parte número 2, la burbuja económica, la cual surgió entre el 2001 y el 2007, se ve la plataforma fáctica que se dio antes de iniciar a la crisis del 2008. La burbuja económica consistía en que todas las personas tenían acceso a un crédito o una hipoteca. Por lo tanto, los bienes raíces eran lo más cotizable y lo más comprable. Muchas personas ponían sus casas en hipotecas para poder comprarlas y adquirirlas, lo cual hizo que el generado de bienes raíces subiera a la alza. Hubiera desde los años antiguos una gran desmedida valorización de las finanzas, lo cual haría que muchas personas pidieran mucho más crédito y mucho más hipotecas. Por lo tanto, llenarían mucho más el bolsillo de las personas de los bancos de inversión. Los inversionistas también ganaban dinero mediante la especulación y la aseguradora mediante calificar como AAA a esas hipotecas, a esos CDO que realmente no eran muy seguros. Todo el mundo ganaba, pero el problema era que estos créditos subprime poco a poco estaban inflando
una burbuja que pronto iba a explotar. Con esta inflación de esta burbuja surgió algo que realmente iba a agravar mucho la situación: el recorte de personal de la Comisión de Bolsas y Mercados y Valores. Este recorte de personal fue muy perjudicial, pero muy beneficioso para aquellas personas que querían buscar el apalancamiento. ¿Qué pasó? Estas comisiones empezaron a despedir personal que ellos lo que buscaban era regular el mercado, pero por falta de personas, llegando a ser una sola persona la que estaba a cargo de esta comisión, era imposible regular el mercado de finanzas. Por lo tanto, las personas lo que buscaban y decir a estas comisiones es: queremos pedir más préstamos, queremos pedir más dinero prestado. ¿Para qué? Para crear apalancamiento, crear más dinero, más préstamo y por lo tanto ganar un poco más. Las permutas de incumplimiento de crédito de AIG. Lo que pasaba con AIG Seguros era de que esta institución, aun cuando valorizaba completamente como seguro a créditos a COD que realmente no eran seguros, lo que pasaba era que esta institución lo que hacía era ganar mediante ese dinero que les daban para calificar de una manera correcta esos créditos, y también que esta institución, las personas podían invertir y apostar por el no cumplimiento de estas obligaciones, estas COD. El problema de todo esto era de que si esas COD fracasaban y no se pagaban, AIG estaría en serios problemas, lo cual se vio hasta después, cuando empezó a explotar esta burbuja. El economista y financiero Raghuram Rajan hizo un estudio, el cual se tituló "El desarrollo financiero está volviendo más riesgoso al mundo", y la conclusión de su estudio era de que sí, este sistema económico que apenas estaba surgiendo, que era poco regulado, estaba dañando las finanzas. Esta persona, este financiero, proponía al mundo poner nuevas medidas de regularización antes que fuera tarde, antes de que todo el mundo estuviera en peligro y antes que existiera una crisis verdadera. Él ya había especulado y había investigado que había una burbuja financiera, la cual tal vez estaba ya a punto de explotar. Y casi nadie le prestaba atención. Este estudio, esta investigación, por medio de presiones políticas y financieras, no fue escuchado, pero quedó a la historia como una de las investigaciones más didácticas respecto a esta crisis económica que en el futuro iba a suceder. Los lujos y vicios que se daban los banqueros previo a la crisis financiera. La crisis financiera estaba a punto de suceder, la burbuja económica estaba a punto de explotar, y los banqueros, ¿qué hacían? Desperdiciar su dinero y gastarlo en lo que ellos pudieran. La pregunta ya no era ¿cuánto puedo ganar? La pregunta era ¿cuánto puedo gastar y en qué lo puedo gastar? Los corredores de bolsa, cuando ellos trabajaban, invertían bastante dinero, podían ganar o perder. Estas personas, en su trabajo, su cerebro funcionaba de una forma con tanta presión y con tanta excitación al momento de invertir, perder y ganar, que era como droga para ellos. El problema era cuando ya no estaban trabajando, ya no tenían esas emociones y las buscaban en los vicios, en las mujeres y en cualquier lujo o en cualquier vicio que se podían pagar. E incluso ellos no pagaban, lo pagaba la empresa, porque ellos mismos decían que eran facturas por servicio, prestaciones o cualquier otra cuenta. El problema aquí era de que estas mismas personas que podían tomar droga o estupefacientes mientras estaban descansando, al día siguiente tenían que levantarse como nuevos y seguir invirtiendo en la bolsa. Esto creó estos vicios, estos lujos que los banqueros nunca proveyeron, y la burbuja económica estaba a poco tiempo de explotar. Con todos estos vicios que se daban los banqueros, creó una polémica y se creó un nuevo tema.
en qué consiste la permutas de incumplimiento crediticio y cómo la utilizan a sus favores las entidades crediticias. Todo esto previo a esta crisis del 2008 que iba a surgir. ¿Qué pasaba? Las instituciones bancarias lo que hacían eran vender sus COD a las instituciones financieras, a sus bancos de inversión, en las cuales ellos aseguraban y las daban a postular a los inversionistas, a las personas que iban a apostar para que estas obligaciones colaterales, estas COD, pudieran ser pagadas y generar dinero para ellos. ¿Qué pasaba con esta institución? Esta institución lo que hacía era apostar porque sus COD no iban a ser pagadas. Significa de que las personas decían una cosa a sus clientes, que sus títulos de crédito eran muy seguros, le pagaban a las aseguradoras para que dijera que sus títulos eran de alta calidad, que eran AAA, que eran muy seguros, pero a escondidas de todo el sistema apostaban a que sus COD eran tóxicas y que iban a fracasar y no iban a ser pagadas. Por lo tanto, se cubrían doble flanco. Si sus COD eran pagados, recibían dinero, y si no eran pagados, también recibían dinero de parte del seguro, y también porque apostaron a que su COD iba a fracasar. Las instituciones financieras podían acaparar dinero de donde más se podía dar. Todo el sistema era un rollo. Todo el sistema era simplemente para ganar, 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 siempre y cuando siguieran pagando. El problema era de que muy pronto esta burbuja y todo el sistema iba a colapsar por un simple y vago error. El papel de las calificadoras de riesgos previo a la crisis financiera del 2008. El papel de estas aseguradoras cambió muy bruscamente cuando empezaron a tener pérdidas, cuando empezaron a ver que esas COD estaban siendo malversadas y no tenían la calificación correcta, cuando empezaron a ver que esas COD tóxicas ya no se empezaban a calificar y las personas, en vez de ganar, empezaban a perder. Las instituciones aseguradoras empezaron a protegerse a sí mismas y a decir que sus calificaciones de AAA, que eran muy seguras sus títulos de crédito, eran simplemente opiniones y que ellos no tenían el control si se pagaban o no se pagaban. Ellos simplemente emitían su opinión, no aseguraban, no daban veracidad de que realmente fueran seguras, lo cual dejó en tela de duda mucho si hacían realmente su trabajo o si simplemente ponían a todo lo que se les ponía enfrente. Es curioso cómo una institución de aseguradora no puede asegurar con veracidad si realmente es seguro lo que pasa por sus manos. Este documental tiene una parte 2. La parte 2 es la crisis. La crisis nos habla respecto a cómo empezó todo esto, a cuál fue el meollo del asunto. Desde el 2004 el FBI empezó a decir a Estados Unidos que su economía, su sistema financiero podía colapsar. 2005, 2006, 2007 hubieron bastantes personas, bastantes científicos, bastantes economistas financieros e incluso el FMI, el Fondo Monetario Mundial Internacional, empezó a cuestionar a Estados Unidos respecto a su sistema financiero, el cual poco a poco era más probable que iba a derrumbarse, incluso llegando en el 2007 a que un economista muy importante sacara un libro, La burbuja económica y el crack de Estados Unidos que está por venir. Es importante saber, porque las personas cada vez se daban más cuenta de que realmente sí había una burbuja económica y que sí era posible una crisis económica, pero nadie se daba cuenta y las regularizaciones no existían por ningún lado, y las personas que querían proponer volver al sistema antiguo a regularizar el financiamiento, la institución bancaria o incluso el sistema financiero, simplemente no prosperaba esa idea. Medidas de rescate de la economía durante la crisis financiera. El gobierno no tuvo mucho que hacer. En este caso, sus finanzas nunca habían sido regulados, su sistema financiero no estaba siendo regulado y no había preparado un plan para contener si acaso llegaba a explotar una burbuja financiera o si había una crisis. Todo el mundo le decía a Estados Unidos, las personas, los economistas, incluso el Fondo Monetario le decía a Estados Unidos, hay un problema en tu sistema
financiero, hay una burbuja, hay una especulación, pero nunca el gobierno hizo caso alguno, ni mucho menos crear un plan de contingencia para esto. Las medidas casi fueron obsoletas, no había mucho que hacer, más que tratar de salvar a la institución AIG de seguros, inyectando dinero para que pudiera asegurar a todas las instituciones que más se pudiera. Entre esas estaba una institución bancaria la cual apostaba por sus propios COD de que iban a fracasar, llegando casi más del 25% de todo lo que se inyectó para las aseguradoras a sus ejecutivos. Las medidas no eran las correctas e incluso pidieron a que la aseguradora rindiera o no pudiera demandar a esta institución financiera por un fraude. Pidieron que renunciara a su derecho de demandar. Y en sí, todo el mundo estaba en crisis y el dinero seguía corriendo y no había forma ni medida para evitar lo que estaba siguiendo hacia adelante: despidos masivos. ¿Cuál fue el alcance de la recesión financiera? El desempleo en China producto de la crisis financiera. El desempleo se estaba empezando a dar. En Estados Unidos la crisis financiera había llegado a su punto donde ya casi empezaba a caer hasta el último dominó del sistema que había creado esa burbuja financiera. El problema era de que esa recesión, que esa crisis no solamente iba a afectar a Estados Unidos, sino también a los demás países. Estados Unidos y el gobierno no había preveído que esta crisis financiera también iba a afectar a otros países. Las finanzas eran globales y el sistema todo era uno solo. Incluso llegaron a haber despidos en China a causa de esa crisis del 2008 que había surgido en Estados Unidos. Estados Unidos empezó a dar mano de obra externa para ayudar a tratar de mantener su economía, pero no podía porque los despidos seguían aún en su auge, incluso llegando hasta 2010. ¿Cuántas ejecuciones hipotecarias hubieron en Estados Unidos desde que inició la crisis hasta el año 2010? Hubieron 6 millones de ejecuciones hipotecarias sobre Estados Unidos. Las personas habían perdido todo su dinero, la crisis estaba más que nunca y los despidos masivos se daban de ver cada día más y más. Muchas personas ya no pudieron seguir pagando su hipoteca, por lo tanto hacían fracasar al sistema que tanto añoraban los financieros, que decían no hay que regularlo. Las personas llegaban a perder hasta sus hogares, no podían trabajar porque habían despidos masivos y muchas personas terminaron viviendo en carpas en áreas verdes de su localidad, viviendo y mendigando día a día, mientras que los banqueros, mientras que las personas que estaban al poder abandonaban el bote con sus miles de millones de dólares. En su parte 3 de este documental se nos habla respecto a los responsables. Los responsables eran aquellas personas que eran encargados de velar y ver por una buena institución financiera. Pero los ejecutivos y todas estas personas al poder a cargo no pensaban más que en su propio beneficio, llegando a quebrar incluso a sus propias empresas con tal de ganar más y más dinero. El problema aquí fue de que muchas personas quedaron sin empleo y estas personas cada vez corrían más para salir del barco que estaba hundiendo a toda la economía de Estados Unidos. Este barco se estaba hundiendo y ellos estaban escapando con todos sus millones de dólares, con todo aquel dinero que ellos mantenían. Posteriormente los bancos empezaron a absorberse entre sí. Los bancos más pequeños terminaban quebrando y los bancos más grandes empezaban a absorberlos, a comprar por cada acción una por una.
llegando incluso a reformar completamente el sistema financiero. ¿Qué pasaba aquí? Los bancos ahora surgían como más grandes, gigantes empresarios de las finanzas. En esta crisis donde todo antes era vendible, hoy todo es comprable. Los bancos fusionados ya habían comprado a esos bancos más pequeños y solo quedaban esos bancos gigantes, esos bancos grandes, los cuales tenían mucho poder adquisitivo y mucha presión financiera en comparación con la presión política. Estos bancos poco a poco fueron creciendo más y aún en medio de la crisis adquirían un gran poderío y gran influencia en las decisiones políticas. La regularización era un tema que no se podía hablar. Ellos no deseaban que el mercado fuera regulable. La parte final de este documental fue la parte número 5, ¿dónde estamos ahora? En la cual nos habla cómo está el mercado financiero de Estados Unidos. Las personas ahora apenas se están levantando. Este documental fue grabado en 2010 y se nota todavía que las personas poco a poco empiezan a confiar un poco más en el sistema financiero. Pero aún así las personas no están conformes. Hay mucha especulación de que todavía sigue la posibilidad de que exista una nueva crisis mundial. Estados Unidos tuvo que bajar a su producción, incluso ser terceristas, prestarle sus servicios a las otras nacionalidades, ya que la cortina de bambú y la cortina de hierro empezaban a abrirse también campo en lo que es las finanzas globales. Estados Unidos se caracterizó mucho por sus finanzas gigantes, pero incluso aún así después de la crisis todavía está lidiando con asuntos. Y aquí es importante porque los economistas todavía no se ponen de acuerdo si es necesario o no es necesario la regularización de las finanzas. El problema aquí era de que cada financiero, cada estudioso de las finanzas y de la economía tiene un punto y una filosofía muy distinta. Unos dicen que sí es necesario, otros dicen que no es necesario. Es más bien, no tendría que regularse tanto la economía porque así se evita de que las personas tomen riesgos. Y así se evita también de que las finanzas y del sistema financiero crezca a pasos agigantados. La realidad es de que es necesario tener un balance. Mi conclusión al momento de analizar este video, este documental tan hermoso y tan bien hecho, es de que es necesario que el ser humano entienda muy bien su pasado para evitar problemas a futuro. Es necesario saber cuáles son los errores que nos llevaron a grandes fracasos y no volverlos a repetir. La regularización es una herramienta muy importante, siento yo. Es necesario para el campo, es necesario para tener más seguridad al campo de las finanzas y poder invertir de una forma más segura. El problema aquí es de que limita demasiado nuestras opciones para saber qué es seguro y qué no es seguro. Recordemos que también las especulaciones y las burbujas son creadas por el descontrol masivo de las personas al momento de querer acaparar, comprar o más bien desechar un producto financiero. Recordemos que las finanzas están limitadas a lo que sería la capacidad humana para entender, para razonar, para proyectar e incluso para comprar. Porque si un producto no es muy vendible o es muy vendible, siempre va a estar en lo que es la ley de la oferta y la demanda. Y las instituciones bancarias también necesitan a mayor riesgo, mayor ganancia, y a menor riesgo, menor ganancia. Es necesario tener una valorización y saber regular, pero también ser un poco libres en el momento de apostar para ver si hay buenas ganancias. Es necesario en el mercado que cada persona sea un experto o al menos tenga muy bien el conocimiento de saber si está afectando o no está afectando la economía, ya sea de su país o incluso de su empresa. Tratar de no ser avariciosos es el consejo que se da para esta crisis. Muchas personas buscaron
tener más ganancia de la que podían recaudar y arriesgarse lo más posible para poder ganar lo mejor para ellos, pero a costa de dañar a muchas personas y dañar incluso hasta su propio sistema que le daba la viabilidad para ganar aún más. Es necesario que tanto los economistas como las personas tengan un leve conocimiento de cómo funcionan las finanzas y cómo funciona este hermoso sistema económico que tiene cada país, cada institución y cada gobierno. Es necesario entender las cosas más simples y más pequeñas para poder comprender lo más grande. Y también es primordial tener en cuenta de que cada acción tiene su reacción y consecuencia.